Hola, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy a todos mis alumnos de segundo año. Hoy vamos a trabajar sobre las distintas formas de explicar el término biodiversidad que venimos trabajando ya hace varias clases. Recuerden que el término biodiversidad se refiere al conjunto de todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta, que abarca desde los seres vivos más pequeños, como las bacterias, hasta los más grandes, como una ballena, sin importar lo grandes y distintos que puedan ser entre sí. Obviamente, existen diferentes ambientes con mayor o menor biodiversidad. Bueno, a lo largo de la historia, filósofos y naturalistas observaron la diversidad de los seres vivos y se han preguntado, ¿cómo se originó toda esta variedad de organismos? ¿Cómo surgieron todas las especies que conocemos? Y en base a estas preguntas, para responderlas, plantearon diferentes teorías. Hace muchísimos años, las primeras teorías, más que teorías, eran creencias porque se basaban en mitos o cuestiones religiosas, donde se creía que todas las especies fueron creadas por un ser inteligente y se debían a una creación divina. Después tenemos la otra visión, según los evolucionistas, donde la diversidad de especies se debe a cambios aleatorios que hay en los seres vivos a través del tiempo. Dentro de las culturas ancestrales y los pueblos de la antigüedad, había mitos para explicar la creación del universo, la tierra, las plantas, los animales y los seres humanos. Estas descripciones resultaban bastante generales, pero la mayoría coincidía en ver un orden de creación por parte de una divinidad, que iba desde los organismos más sencillos hasta los seres humanos, que se consideraban los seres vivos más desarrollados. A este tipo de explicaciones se las denomina creacionistas. El creacionismo es una corriente de pensamiento y no corresponde a una teoría científica debido a que no hay forma de ponerla a prueba científicamente con pruebas. Todas las teorías científicas que proponen explicaciones para la diversidad de la vida tienen que poner pruebas que demuestren científicamente que existieron especies y que se extinguieron, y todas esas demostraciones científicas se hacen a través de diferentes pruebas en las que se puedan plasmar y dejar evidencias. Obviamente el creacionismo es una corriente de pensamiento porque no puede demostrar con pruebas y con evidencias todo lo que exponía y planteaba de la creación de los seres vivos. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver las ideas que había sobre el origen de la biodiversidad. Desde la antigüedad surgieron distintas ideas de cómo surgieron los seres vivos, sus similitudes y diferencias, mucho de lo que veníamos hablando. Las observaciones se basaban en el registro fósil, la distribución geográfica de las especies, las similitudes entre las especies actuales y las extintas, las semejanzas en la anatomía y el desarrollo de especies diferentes y el tiempo geológico, entre otras. Vamos a explicar cada una de estas observaciones. ¿Qué es el registro fósil? Un fósil es un resto petrificado, mineralizado de un organismo o una huella, ¿sí? Tal vez a veces no encuentran los paleontólogos el resto de ese fósil, pero sí encuentra una huella, y la huella también corresponde a un fósil. Puede ser tanto de origen vegetal como animal. Y el registro fósil es una pequeña muestra de la vida del pasado que los paleontólogos y los biólogos
estudian de esta manera cómo estos restos de fósiles conservados por siglos que se encuentran en el ámbar, en estratos o rocas sedimentarias, tienen similitudes o diferencias con las especies actuales. Y esto es lo que es el registro fósil y para qué se utiliza. La distribución geográfica sirve para estudiar a determinadas especies en diferentes regiones en las que vivieron y se ubicaron o después pudieron migrar, pudieron ser extinguidas de esa región, pero pueden estar coexistiendo en otra región o en otra zona. Entonces, estas pruebas biogeográficas se utilizan para ver, en este ejemplo, por ejemplo, diferentes familias de camellos donde se alojaban, donde se ubicaban y después cómo se fueron moviendo y migrando a lo largo de los años. ¿Qué es biogeografía? Es lo que se llama la ciencia que estudia a la distribución de los seres vivos sobre la superficie terrestre. Bueno, sigamos avanzando con otra de las observaciones que utilizan los naturalistas para definir la biodiversidad. Las similitudes y diferencias de especies actuales y especies extintas, ¿sí?, del pasado que hoy actualmente no existen. ¿Para qué sirven, no? ¿Para qué las utilizan? Para realizar diferentes comparaciones que pueden ser anatómicas, comparaciones de diferentes especies donde observan y comparan el comportamiento también animal, cómo se relacionaban con otras especies y después también cómo fueron sufriendo diferentes cambios a lo largo de la evolución. Acá, por ejemplo, yo puse un ejemplo de un elefante. Vemos en la imagen izquierda un elefante extinto y a la derecha un elefante actual. Y ustedes pueden ver similitudes como puede ser la piel, ¿sí?, el tamaño, los colmillos, digamos la postura cuadrúpeda que tiene, el tamaño de las patas, pero también pueden ver diferentes estructuras o hasta muchas diferencias, como puede ser que el extinto no tenía trompa, tenía orejas muy pequeñas, tenía los colmillos apenas un poquito más largos, pero sí tenía una boca muy grande. Entonces, todas estas similitudes y diferencias son las que los biólogos y paleontólogos estudian y hacen comparaciones para realizar después un linaje de las especies y para ver después cuál es el ancestro común de las diferentes especies y familias. Bueno, ahora los invito a que continuemos viendo un pequeño videíto que está relacionado con el inicio de la evolución de todas las diferentes especies. Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente el fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es, pero
Pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución, Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. Darwin, como el que escribió el libro famoso de evolución. El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No, no vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras y cuando una línea evolutiva se extingue ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! ¿Así que todos los seres vivos estamos emparentados? Increíble, ¿no? Todas las semanas subimos nuevos videos, así que suscríbete para no perdértelos.